Están muteados, así que no van a contestar. ¿Cómo andan? Bueno, Bueno, vamos a dar inicio a la charla, a esta charla introductoria. Vamos a ir comenzando, faltan algunas personas todavía que se sumen, pero bueno, a medida que se van sumando, se van a ir... las van admitiendo y bueno, tenemos nuestra host de lujo, que es Fiorella, que va a ir aceptando y permitiendo pasar a la gente que llegue tarde. Sí. Lo que pensábamos era, bueno, digamos que estén los micrófonos muteados, sobre todo para que se escuche bien, bueno, la transmisión y que puedan ir usando el espacio del chat para, bueno, ir poniendo algunas preguntas o si les van surgiendo algunas cuestiones, porque vamos a ir dando también algunos espacios y momentos para compartir también lo que vamos diciendo y nos interesa también saber qué piensan sobre algunas cosas. Sí, no sé si todas saben usar el Zoom, el chat, pero bueno, en la parte de abajo, digamos, si se mueven con el cursor, hay dos iconitos de personas que dice participantes y al lado hay un icono de diálogo que dice chat, así que lo cliquean y ahí lo pueden usar por si alguien no conoce cómo se usa. Bueno, nos vamos a presentar primero. Nos presentamos. Así nos conocen. Sí. Somos psicólogas con perspectiva de género, orientadas por el psicoanálisis. Y bueno, yo soy Malena. Yo soy Luciana. Somos amigas, vivimos en Villaluro, compartimos, además de la profesión, muchos espacios en común que nos llevaron a debatir, a pensar, cómo vemos este momento histórico, qué pensamos del feminismo, qué es lo que vemos en nuestra práctica también con pacientes, en nuestros distintos trabajos que tienen que ver con esta profesión. Y bueno, y hay algunos temas que siempre nos interpelan, digamos, que nos llevan a pensar, a hacernos preguntas, y bueno, y a través del deseo también, y las ganas de compartir esto, ponerlo en común, y recibir también otras opiniones, otras reflexiones, y poder construir un espacio común, bueno, para poder desarrollar un poco esto que nos hace pregunta en relación al feminismo y la autonomía. Sí, teníamos ganas como de empezar de esta forma, ¿no? Como contando un poco qué nos trajo a armar este taller, qué nos interpela, qué nos hace pregunta, qué queremos generar, ¿no? Entonces, bueno, entendemos que es un momento donde los feminismos, vamos a nombrarlos de esta forma, no el feminismo, sino los... Bueno, es un momento donde los feminismos llegan a muchas personas, ¿no? Donde se expandió a diferencia de otros momentos históricos, ¿no? Donde quizás, bueno, quedaba más en una organización de reclamos y no estaba tan expandida como en este momento. Bueno, a partir de esta expansión entendemos que hay muchos reclamos, ¿no? Que nos parecen como importantes poderlos tomar para desplegarlos en lo que se dice las subjetividades, ¿no? En lo propio, en lo personal. Muchas veces las frases, ¿no? Las consignas feministas quedan como eslogans, ¿no? O a modo de repetir algo donde nos interesa que se pueda pensar en nuestra historia personal, ¿no? Sí, que tienen que ver con nosotras, esos eslogans, con nuestras vidas, cómo nos afectan, de qué manera, porque, digamos, si bien las banderas son muy importantes y pronunciarse es muy importante, también es importante que eso encarne en nosotras, ¿no? Por nosotras y por el movimiento y por lo que, y hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces,
desde nuestro lugar de psicólogas creemos que es muy importante hacernos preguntas en relación a nuestra vida, en relación a nosotras mismas, en relación a los otros, nuestro entorno, porque a través de las preguntas se disparan las reflexiones, se construye, se logran cosas que generan nuevas preguntas, nuevas reflexiones, y entendemos un poco desde nuestro lugar que de esa manera es como se construye, ¿no? La vida propia, la vida en común. Entonces, es algo que, este tema es algo que nos moviliza mucho, ¿no? Buscar la manera de que el feminismo no sea tomado por este momento histórico en el cual, digamos, que compartimos, ¿no? Que tiene que ver con, a veces, con no profundizar en las cosas, con a veces un extremo consumo de las cosas. Sí, poder sacarlo de la lógica mercantil y que encarne en los cuerpos, ¿no? Esta idea de el cuerpo como territorio donde nos parece importante pensarlo, ¿no? De forma personal, ¿no? En clave personal. Ahora vamos a desarrollar un poco esto, ¿no? Cómo venimos pensando la autonomía, y a la vez esto en clave personal tiene que ser colectivamente, ¿no? Poder ponerlo en palabras, ¿no? A desarrollar, a desplegar en conjunto con otras. Sí, que esta es justamente la potencia que tienen los feminismos, ¿no? La posibilidad de poder pensar, interrogarnos en relación a nuestra propia historia, nuestros malestares, ¿no? Que son compartidos, nuestras alegrías que son compartidas, en una clave, digamos, en red, ¿no? Esa es la potencia justamente que tiene el feminismo. Entonces, justamente esta potencia es lo que permite que se desplieguen interrogantes, que se generen nuevos disparadores. Al ser en red, eso hace que una escuche a la otra, que dice algo y de pronto una se siente identificada con eso, y así se va construyendo el feminismo. Entonces, queremos que esto, digamos, no se olvide, porque de esa manera es la forma que el feminismo construye y relanza las reflexiones, que permiten construir nuevas formas de vivir y de posicionarse frente a los malestares, ¿no? Que no son simplemente de cada una en su vida íntima, en su intimidad, en su espacio, en su círculo íntimo, sino que son compartidos por ser mujeres. Luego después vamos a hablar de feminidades en lugar de mujeres. Eso es algo que vamos a desarrollar después en los talleres, pero... Claro, o sea, ahora vamos a dar una charla introductoria con algunas cuestiones para empezar a pensar, y después les vamos a comentar un poco, digamos, en qué va a ir llevando todo esto, que vamos a hacer unos talleres. Nos pareció importante, no sé, ahí está Fiore. Sí, vamos a compartir un PowerPoint con algunas cosas que fuimos como subrayando para que ustedes nos puedan seguir también en la exposición que estamos haciendo, que es un poco, bueno, una exposición, no tiene la parte más participativa que nos gustaría, aunque sí nos gustaría que puedan intervenir a través del chat. Pero bueno. Claro, justamente habíamos pensado, bueno, después igual les vamos a comentar, que estos talleres, digamos, no queden solo de forma teórica, sino que puedan ser vivenciales, ¿no? Que podamos llevarlo a una pata también, donde podamos hablar de nuestras historias, ¿no? De lo que veníamos diciendo un poco. Entonces, bueno, pensamos armar primero un recorrido con diapositivas, y en algunos momentos dar algunas consignas para que ustedes puedan en el chat poner lo que les resuena de algunas frases. Entonces, bueno, ahí está la primera parte, no sé si lo ven, nos hacen un... Ok, ¿sí ven? Sí. Perfecto. Bien. Bueno, donde proponemos las preguntas que van a guiar este desarrollo de este primer encuentro y los que va a haber después, que ya les vamos a contar de qué se trata.
Pero bueno, un poco es esto, ¿no? Pensar una autonomía feminista, empezar a pensar, marcar una dirección, una autonomía feminista, a partir de estas preguntas, ¿no? Que ustedes ven acá, que dice, ¿es posible pensar una autonomía que incluya a lesotres? ¿Cómo construirla desde lo singular en lo colectivo? Que bueno, tiene un poco no, bastante que ver con esto que les veníamos diciendo en la introducción que hicimos, pero también tienen que ver con esto de pensar la autonomía por fuera de las lógicas de dependencia e independencia, ¿no? Sino con la posibilidad de construir una nueva forma de vincularse con una misma, con los otros, las otras, los otros, les otros, por fuera de esas lógicas, ¿no? Entonces, a partir de esos disparadores es que queremos empezar a pensar, ¿no? Y compartir. Ahí Ahí dice, apareció. tenemos que admitir nosotras, Ok. ya no tenemos más host. Bien, Listo. buenísimo. Bueno, ahí se van sumando nuevas personas. Estamos un poco justo recién empezando a pasar las diapositivas para, bueno, empezar a hablar un poquito de cómo es que entendemos la autonomía, ¿no? La autonomía nos parece un concepto central, ahora volvemos a eso, ¿no? Nos parece un concepto central dentro de los feminismos, ¿no? Que bueno, que va tocando muchos puntos claves de las consignas feministas a lo largo de la historia, ¿no? De los feminismos. Entonces, bueno, nos pareció importante partir de acá, de este concepto clave, y muchas veces quizás la autonomía queda ligada a, bueno, como si fuese un proceso solamente interno, ¿no? Como esta cuestión del empoderamiento como algo individual, ¿no? Entonces, bueno, nos pareció como importante primero partir de que es un proceso personal interno, pero social y externo, ¿no? Digamos, no es algo abstracto, hay muchos feminismos que esto lo toman, ¿no? Que no quede en una autonomía abstracta, digamos, fuera de los vínculos, fuera de las experiencias concretas y propias de las mujeres, ¿no? Como borrando, digamos, la posibilidad histórica de cada una de las mujeres, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosita? Sí, histórica a nivel personal y sociohistórica también, ¿no? Que eso es otra de las cosas también que nos gustaría desarrollar, porque, digamos, siempre estamos inmersas en una coyuntura. Entonces, lo que nos pasa, no solamente nos pasa a nosotras por nuestra vida, por nuestra familia, sino que también tiene que ver con toda una coyuntura macro, ¿no? Nosotras tomamos un poco esta parte que dice es un proceso social interno, personal e interno, social y externo, no es una creencia, sino que es un estado alcanzable, de una definición de Marcela Lagarde, que es una antropóloga mexicana, que habla mucho del tema de la autonomía, es feminista, y les vamos a leer le vamos a leer la definición sobre la cual apoyamos un poco todo este pensamiento. Ella dice que la autonomía no es una creencia, sino un estado de la persona, grupo, institución o movimiento. Es un estado alcanzable, es un proceso que no está resuelto del todo a lo largo de la vida. Es decir, no es una creencia, ¿sí? No es algo sobre lo que se tiene fe o algo que se pueda imponer o algo al modo de, digamos, de una religión, sino que es un proceso, ¿sí? Que no está resuelto del todo a lo largo de la vida, porque los distintos momentos etarios tienen sus propias cuestiones, sus propios desafíos, ¿no? Y siempre a lo largo de la vida hay que estar, digamos, resolviendo y posicionándose de una forma u otra frente a eso.
Sí, y esto de que es un estado alcanzable, ¿no? Como que se puede construir, apelamos y queremos creer en eso sí creemos, en que se puede construir, ¿no? Esta idea de que la libertad se puede alcanzar siempre y cuando no se quiera alcanzar una libertad abstracta, ¿no? Pensar de qué formas ir generando mayor autonomía, mayor libertad, cómo se construye, ¿no? Nos parece importante pensar esto, cómo lo construimos, cada una desde dónde, con qué posibilidades, qué preguntas a cada una le interpelan, qué podemos hacer entre todas con eso, ¿no? Bueno, un poco esto. Con quiénes construirlo también. Algo muy importante también para el desarrollo de la autonomía tiene que ver con a quién le damos el valor de la palabra, ¿no? De quién tomamos las palabras, y también la posibilidad de tomar la propia palabra, ¿no? Eso también es muy importante. Pero en esto de pensarlo en lo común, en lo comunitario, en común con otros, con otras y con otros, también es importante, bueno, poder elegir, ¿no? Con quién pensar, con quién juntarse. Esta frasecita no la salteamos, a ver. Estamos aprendiendo a usar las diapositivas. ¿Qué frasecita? Esta. Pero para que no terminó la definición. Ok, perdón. Bueno, y después, Marcela Lagarde sigue con la autonomía, es un proceso personal e interno, y siempre un proceso social y externo. Es un proceso subjetivo y de impacto social. Todas estas dimensiones deben considerarse para que pueda desarrollarse, ¿no? Bueno, un poco más de lo mismo, pero es un poco más de lo mismo porque realmente es muy importante esto, ¿no? Y realmente nos tenemos que apropiar de esto, no a un modo capitalista, sino poder entenderlo, poder asimilarlo, para poder construir, ir hacia una autonomía feminista. Como decía Male recién, nos salteamos, en realidad pasamos directo a eso. Les habíamos compartido también acá, ven a Simone de Beauvoir, que era una filósofa francesa, que ella decía, bueno, un poco más de lo mismo, esto de el feminismo es una forma de vivir individualmente y luchar colectivamente, ¿no? Vemos cómo a lo largo de la historia, en distintos momentos históricos, las feministas fueron hablando un poco de esto, ¿no? De la necesariedad y la importancia de juntarse, ¿no? De no pensar que lo que nos pasa solo a nosotras en nuestra casa porque tenemos la culpa o porque hicimos mal las cosas, ¿no? Esa es la potencia fundamental que tienen los feminismos y bueno, si bien, como decía Marcela Lagarde y como creemos nosotras, que para poder ir hacia una autonomía feminista, es necesario también la parte y la pata subjetiva, ¿sí? Que tiene que ver con lo singular, con poder hacernos preguntas, interrogarnos, reflexionar, no dar por sentado, y en relación a nuestra propia vida, es importante, digamos, fundar este espacio a nivel personal, pero también es importante poder hacerlo con otras y con otros. Después, Ana María Fernández, que es una psicoanalista con perspectiva de género, muy famosa en el mundillo. En nuestro mundillo. Sí. O sea, Ana María Fernández es una mujer que amamos un montón, porque bueno, ella ayudó a pensar mucho, bueno, con muchas otras personas, ¿no? Este diálogo entre el psicoanálisis y los feminismos, ¿no? Y un poco con lo que decía Lu recién, ¿no? De la historia, leerlo en la clave, ¿no? de historia personal. Bueno, nos pareció también buena esta frase para compartirles, ¿no? Que dice, todas tenemos en común las cicatrices de la discriminación, pero no todas tenemos las mismas marcas, ¿no? A partir de acá es que podemos pensar un montón de cosas.
Bueno. Bueno, un poco como les decía antes, no sé si todas las feministas, porque hablar de todo o nada es algo que, que no es productivo, pero como distintas feministas en distintos momentos históricos, en distintos lugares del planeta, fueron pensando un poco en esto, ¿no? De la necesariedad. Y justamente es un tema que en este momento histórico, donde lo que impera es el individualismo, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Como no descuidar ninguna de las dos patas, ni de la pata singular ni de la pata social, porque si en el momento en que nos olvidamos de una de estas patas es donde empieza a obstaculizarse esto, ¿no? Por eso la pregunta que nosotras nos planteamos es ¿qué serie de obstáculos atentan contra la autonomía de los feminismos? Y bueno, a partir de esa pregunta es que empezamos a pensar qué es lo que obstaculiza o interfiere en la posibilidad de construir estos espacios de autonomía, ¿sí? Porque son procesos, pero que requieren espacios simbólicos, espacios de tiempo, ¿no? De trabajar en eso, espacio en nosotras mismas, en nuestro pensamiento, en nuestras emociones. Y bueno, a partir de eso, un poco empezamos a pensar en estos obstáculos y pensamos, por ejemplo, en cómo, por ejemplo, la existencia de roles estereotipados, construidos socialmente para las feminidades, para las masculinidades, bueno, atentan justamente con la posibilidad de construir esta autonomía, ¿no? Y a su vez, cómo las disidencias sexogenéricas, la diversidad sexual, como se dice también, quedan por fuera de esta lógica, ¿no? Y bueno, a partir de ahí es que también, y digamos, inevitablemente llegamos a la siguiente filmina que nos hace pensar en cómo surgió el feminismo, ¿no? Que justamente tiene que ver con esto. El feminismo surgió viendo que había roles estereotipados y que en el lugar que nos había tocado a las feminidades, en ese momento a las mujeres, porque no se hablaba de feminidades ni de la diversidad dentro del feminismo en ese momento histórico, cómo eso, digamos, bueno, atenta contra nuestra autonomía. Esto fue lo que el feminismo tomó en ese momento, que fue esta primera ola que ustedes ven acá, que se llamaron las sufragistas. Sí, nos interesó pensar como partir, ¿no? Desde cómo surgió el feminismo, digamos, para pensar también cuáles fueron sus reclamos, ¿no? ¿Qué fueron reclamando, ¿no? Bueno, los reclamos, lo que nosotras queremos transmitir un poco, es que siempre tienen que ver con poder crecer un paso más en la autonomía. Y a su vez, no leerlo como algo lineal, ¿no? Donde ya se conquistó. Digamos, si pensamos en una línea en la historia de los feminismos, a las primeras, ¿no? En la primera ola, las sufragistas, bueno, ¿qué pedían, ¿no? ¿Cuáles eran las problemáticas de ese momento? Si nos situamos en los comienzos del siglo XX, ¿no? Donde las mujeres estaban sumamente replegadas en el ámbito de lo doméstico, donde no podían acceder al ámbito público, ¿no? No podían votar, no podían tener cargos dentro de la política, los trabajos que podían conseguir eran muy bajos en comparación de los varones. Bueno, no tenían titularidad de bienes, ¿no? Estamos hablando de un momento en el cual estaban en el modelo tutelar, ¿no? Las mujeres. Sí, sí, no podían ser dueñas de nada, no podían firmar un contrato, no, eran como si fueran lo que hoy son los niños, en ese momento éramos las mujeres y las niñas. El poder, digamos, la propiedad la tenían los varones. Desde ahí venimos y eso fue también una de las cosas que movilizó y motivó a las primeras sufragistas, que si bien
como movimiento, esto empieza a principios del siglo XX, fines del siglo XIX en realidad, esto ya tiene raíces anteriormente en la historia. Lo que pasa que como movimiento reconocido comienza a fines del siglo XIX con esta movilización, digamos, que pedía que en principio poder votar, ¿no? Por eso sufragistas, por el sufragio. Claro, exacto. Y bueno, que lo que queríamos mostrar un poco y transmitir un poco esta idea, ¿no? Como en esta primera ola se pide por esto, ¿no? Bueno, después en las siguientes olas, en los siguientes feminismos, se va aumentando, ¿no? Ampliando los reclamos, ¿no? Por el aborto, el derecho a decidir por el cuerpo, bueno, las mujeres no solo concebidas, digamos, mujeres cis heterosexuales, qué pasa con otras identidades sexuales, qué pasa con las mujeres de otras clases sociales, con la etnia, bueno, la raza, ¿no? Como se empieza a ampliar, ¿no? El reclamo. ¿Y qué pasa? ¿Esto es lineal? ¿Esto se conquista de una vez y para siempre? ¿Qué sigue sucediendo? ¿No? Hoy, mujeres, siglo XXI, 2020, en Argentina, con la cuarta ola a todo trapo, luchando, ¿no? Bueno, porque se haga efectiva nuestro reclamo del aborto legal, bueno, todos los movimientos que por suerte se generaron potenciando, pero nos parece importante volver a la historia para ver qué se fue pidiendo, siempre pensándolo en clave de autonomía, y si eso está conquistado, ¿no? Sí, por eso como decía recién Male, y les venimos como repitiendo, capaz algunas veces parece un poco reiterativo, pero porque realmente son cosas importantes, ¿no? No es simplemente algo que decimos para que quede flotando, sino es realmente importante darle lugar a esto, ¿no? De que los feminismos y los procesos, digamos, se posibilitan a medida de que se piensa algo, se reflexiona sobre algo, ¿sí? Se logra cierta conquista, eso genera la posibilidad de una nueva reflexión, de un nuevo pronunciamiento, y así se va construyendo y abriendo camino, ¿no? Entonces, por eso mismo creemos que es muy importante, volviendo a lo que le decíamos al principio, que estas consignas feministas, estos eslogans, no queden como en algo estático, en un cartón, ¿no? Que no queden rígidos, sino que esas consignas primero puedan dialogar entre consignas, ¿no? Ver qué tienen en común entre ellas, en qué momento histórico se surgieron, qué es lo que se estaba pidiendo, con qué tienen que ver, y también relacionarnos nosotras con esas consignas, ¿no? Dialogar con esas consignas, ver cómo nos afectan, como les decíamos antes, pensarnos en relación a las consignas. Acá, en esta diapositiva, les mostramos 3 consignas, que bueno, como las fotos muestran, tienen que ver con distintos momentos históricos. Tenemos Lo personal es político, de Kate Millett, que es una escritora y filósofa estadounidense. Estoy tratando de buscar el chat. Sí. Nada, nos interesaba. Ahí está. Después tenemos Vivas nos queremos, ¿sí? Que es una frase de Ni una menos, y No a la maternidad, sí al placer, que en realidad tiene que ver con esta consigna que mujer no es sinónimo de madre, ¿no? Queríamos invitarlas ahora a participar, para que sea un poco más interactivo y no se aburran de escucharnos tanto hablar. Sí, no es la idea. No. Que puedan contarnos con pocas palabras, sí, ahora en 2 minutitos, o lo que lleve, ¿qué les resuena de estas frases, ¿no? Para que después les contemos algo en relación a eso. Pero bueno, si pueden y si quieren, les gustaría que escriban algo en el chat en relación a estas 3 consignas, que son Lo personal es político, Vivas nos queremos y Mujer no es sinónimo de madre. Bueno, no encontramos el cartel justo que
que represente esta consigna, pero sí, pero tiene que ver con esto mismo. Es esta idea de, bueno, correr justamente a la mujer homologada a la maternidad, ¿no? Entonces, bueno, y les invitamos a que comenten en el chat brevemente, a ver, digamos, ¿qué les resuena de estas frases? ¿Alguna cosa que quieran compartir? Ahí vemos que Iris nos dice, las niñas son también entendidos como sujetos de derechos, sí, tiene razón, yo me expresé mal, pero bueno, sí, no pueden ser dueños, a eso iba apuntado, ¿no? Como el paradigma este de tutelaje, que si bien en la actualidad respecto a las niñas ya no está, sino que se habla de autonomía progresiva, pero sí, no pueden ser niñas, digamos, como para hacer una comparación que sea como fácil de entender, ¿no? Que las mujeres, bueno, no podían trabajar, no podían ser niñas, no podían ser dueñas, Sí. etcétera. Sí, bueno, a partir de las leyes de niñas, niños y adolescentes, por suerte esto empezó a entenderse un poco más, ¿no? A las niñas como sujetos de derechos, ¿no? Ahí Canizo nos dice, mujer no es sinónimo de madre, me parece el real cambio de paradigma, el peso y la carga social a veces inaguantable de la sociedad, lo vivo como algo horrible, las que no somos madres, las que no somos madres a los 30 y pico, digamos. Bueno, no sé si alguna quiere contarnos algo, compartir, decirnos algo más. Sería genial que pueda ser un poco interactivo para también nosotras poder ver qué de esto llega, ¿no? Porque la idea, como les decíamos antes, es que esto sea un pensamiento en red. Si bien, digamos que sería hermoso que estuviéramos en una ronda en vivo en algún lugar, y Sí. ahí se generan otras cosas que la virtualidad no nos permite, pero bueno, la idea también es que no seamos como acá dando una clase nosotras, porque nuestra intención es poder socializar esto que fuimos juntando a través de nuestras formaciones, de nuestros recorridos en la facultad, en nuestras experiencias en el feminismo y qué sé yo, poder compartirlo para que llegue a otras personas, eso es lo que nos motiva, porque a nosotras también nos llegó de alguna forma y realmente nos cambió la vida, creo. Sí, por suerte. Ahí, Gladys comenta, qué difícil ha sido introducir el tema de la maternidad elegida desde la autonomía, deseo y placer. No hay que combatir la maternidad, el enemigo es el patriarcado, y qué hace de la maternidad un suplicio, maternar solas y no en tribu. Muy interesante. Sí. 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 Sí, porque de hecho esto de la familia como la conocemos en la actualidad es un paradigma y un modelo de esta época. En otras sociedades, en otras culturas, en otros momentos históricos, las familias tenían otras formas, ¿no? Y posiblemente en el futuro también tengan otras formas, ¿no? Y existen otros modos de maternaje más comunitarios. Sí, después al final de la charla habíamos pensado nombrar brevemente 3 mitos patriarcales sobre las mujeres que hablan justamente de esto, ¿no? Bien. Matilda Calderón dice, tener a la mujer en la casa laburando y ocupándose de les chiques es funcional al sistema capitalista y patriarcal. Totalmente. Sí. Sí, bueno, tiene que ver con el modelo de familia burguesa, como decíamos recién, ¿no? Que se pensó en un momento en el cual el que salía a trabajar era el hombre y que ocupaba el espacio público, ¿no? Que tiene que ver con esto del trabajo, la educación y demás, y la mujer era la que le correspondía el espacio privado, el espacio sentimental, la intimidad, y también era la responsable de hacerse cargo del amor, ¿no? De los afectos, de cuidar a los otros. Por eso, bueno, otro de los mitos tiene que ver con esto, ¿no? Y de ahí se derivan un montón de cosas que tienen que ver con los estereotipos femeninos. Sí, sí, totalmente. Verónica Arzúa dice reclamos históricos vigentes.
siguen siendo las frases de nuestras banderas actuales por los cuales aún seguimos luchando. Buenísima. Tal cual, sí. Buenísima, ¿no? Como lo sincrónico de los reclamos, ¿no? Lo que decíamos hace un rato. Como algunos reclamos necesitaron ser urgentes en un momento histórico, se logra, se conquista algo, bueno, se logra el voto, ¿no? En algunos países primero, acá en nuestro territorio latinoamericano más tarde, se logra, pero no del todo, ¿no? Y con secuelas y marcas, ¿no? Entonces hay que seguir continuamente volviendo sobre estos reclamos en la actualidad. Sí, por eso la importancia de pensar en esto, porque si no parece una historia lineal en la cual, bueno, primero una ola del feminismo que luchaba por esto, logró el sufragio, logró el voto, el acceso a la vida pública, ¿no? Al trabajo y demás, que después justamente les queríamos contar qué pensamos de esto, ¿no? Pero en realidad no es así lineal. Consignas que se plantearon hace 60 años aún no están resueltas, aún siguen vigentes. Entonces, por eso la importancia también y la invitación a seguir reflexionando sobre esto, ¿no? Muy bien. Ahí Emilia dice, por un cambio de paradigma real. Hay mucha gente que lo repite como una especie de moda, repiten frases de carteles, pero en su vida diaria no lo practican. Bueno, esto, digamos, es un poco también lo que queríamos transmitir. Digamos, hay muchas mujeres y muchas personas que resuenan con muchos reclamos y está buenísimo, ¿no? No nos parece como para despreciarlo, pero sí nos parece que está bueno que esto se ponga a profundizar, ¿no? Esto, que no quede justamente en una moda, ¿no? Que no se, que el mercado y que el capitalismo y el patriarcado no se apropie de nuestra potencia, ¿no? Totalmente. Sí, y justamente como decía Male, profundizar, ¿no? Si eso que resuena, si eso nos toca, ¿no? Nos genera algo, un efecto, ahí está la potencia también para la transformación. No le tengamos miedo a hacernos preguntas, a desarmarnos un poco, a cuestionar nuestra realidad, porque ahí se esconde nuestra potencia. Entonces, por eso es importante. Bien, ¿querés que lea algunas más así de corridito? Dale. Bien, hay otra más de Matilda que dice, dejando aislada a la mujer dentro de la casa, ¿no? Bueno. Después, Haidé dice, romper de a poco con las preguntas incómodas. ¿Para cuándo el novio? ¿Para cuándo el casamiento? ¿No piensan tener hijes? También se daba esa situación porque algunas mujeres tenían menos oportunidades de poder estudiar. Bueno, va interesante lo de poder, el acceso a los estudios también, ¿no? Como también fue siendo una conquista que las mujeres ingresen a los espacios, universitarios y cómo también dentro de estos espacios universitarios sigue habiendo un montón de violencias, ¿no? Como a las mujeres les cuesta más llegar a cargos, bueno. Sí, tiene que ver con el proyecto de vida esto, ¿no? Que antes estaba mucho más acotado a lo que tiene que ver con el espacio, como decíamos antes, privado, sentimental, íntimo de la familia. En ese sentido se lograron cosas, se logró cierto acceso a la vida pública, como se dice, a lo profesional, al trabajo, a los estudios, pero aún así sí, no todas ingresaron, no todas tienen acceso a eso. Y aún quienes tenemos acceso a eso vivimos un montón de desigualdades y eso hace marca. Sí, acá Selene dice, también coincido en que todos los reclamos son actuales y que hay que resaltar la importancia de pensarlo, hablarlo, lucharlo y practicarlo. Bien, después Sabrina dice, mismo la disparidad salarial sigue vigente, aunque haya sido planteado desde la primera ola, totalmente. Seguimos con los mismos reclamos, ¿no? Sí. Bien, ¿querés leer el de Jessie?
Jessy dice también el hecho de dejar de romantizar la maternidad como si fuéramos solo cuerpos gestantes y abrir la puerta a vivir la sexualidad desde el placer y dejar de sentir culpa por los deseos, sea cual sea su práctica. La sexualidad aún sigue siendo un tema que no todas las mujeres se sienten cómodas de compartir o hablar por la visión o juicio social. Bueno, totalmente, ¿no? Esto es algo que se empezó a hablar quizás no tanto en la primera ola, porque no había mucho lugar para esto realmente, pero sí es un tema que viene vigente hace muchos años, cuando por ejemplo salió la píldora anticonceptiva en los 60, que fue una victoria del feminismo también, la posibilidad del planeamiento familiar y de poder acceder a métodos anticonceptivos para poder decidir si una quería ser madre o no. Sí, donde se empieza a separar la sexualidad de la vivida maternidad como placer, que ese es un tema que también nos interesa un montón tocar, el erotismo, la sexualidad, ¿no? ¿Qué pasa con todo ese aspecto, ¿no? Recién, después de varios años de lucha y de organización, se plantea separarlo, con mucho esfuerzo y trabajo, la reproducción de la sexualidad. Totalmente. Bueno, y Matilda dice tener las mismas oportunidades. Eso sigue siendo lo que marca también... Uy, se fue. Acá. Lo que marca también las grandes diferencias dentro del sistema y la autonomía, como bien se dijo, una mujer blanca hetero a una mujer trans morocha de cualquier barrio bajo. No es lo mismo bajo la mirada social, la discriminación y demás. Totalmente. Este tema de también entender que no todas accedemos, ¿no? Hay un montón de marcas y de cuestiones que interfieren y se interrelacionan en relación a los privilegios y las opresiones, como decíamos antes, las cuestiones que tienen que ver con la etnia, con lo racial, con lo cultural, con la edad, con el género, ¿no? Son todas variables que se entrecruzan, ¿sí? Y generan distintos tipos de opresiones. Entonces, el feminismo también empezó siendo entre mujeres blancas, en países europeos o de Estados Unidos, digamos, en algunos países de Latinoamérica llegó más tarde, y al mismo tiempo, este modo de pensar el desarrollo del feminismo a través de olas, bueno, es un poco un esquema para poder entenderlo. En realidad es muchísimo más complejo, porque en cada territorio tomó su forma, tiene sus raíces muy distintas, que tienen que ver con la historia de los pueblos en sí mismos. Entonces ahí hay como un montón de otras cosas que entran en juego, que nosotras quisimos para esta primer charla simplificar para que se entienda un poco también sí, a qué apuntamos. De hecho, si pensamos, ¿no?, en cómo se llaman nuestros encuentros, Encuentro Nacional de Mujeres, ¿no? Bueno, primero nacional, ¿no? Y se está luchando para que se llame plurinacional. Y después de mujeres, ¿no? Deja por fuera todas las demás identidades. Entonces, sí, es necesario también de construir este feminismo blanco, heterosexual, ¿no? Cis heterosexual, sí, totalmente. Bueno, si les parece, un poco cerramos el momento de la participación, pero bueno, lo que queríamos transmitir era esto, ¿no? Que si bien son consignas que surgieron en distintos momentos históricos y también distintos lugares, ¿no? Del mapa, digo, esto Vivas Nos Queremos es del Ni Una Menos, Argentina, 2015, Lo Personal es Político, surgió en Estados Unidos en los años 50, 60, bueno, el tema de la maternidad fue algo bastante compartido, me parece. Pero bueno, si bien son de distintos momentos históricos, de distintos lugares, son cuestiones que siguen vigentes, aún en la cuarta ola del feminismo, que tiene esto positivo de la globalización, que no está buena, pero en este sentido sí, porque genera esto que les decíamos al principio, que hace que llegue a mucha más gente, ¿no? Y llega a un montón de personas, efectivamente, ¿no? El tema es, bueno, cómo llega, ¿no? Y ahí a eso es hacia lo que apuntamos, porque justamente lo que tiene este momento histórico del feminismo es su divulgación. Creo que eso está
está claro, digamos, uno prende la tele y está Rial hablando de feminismo a veces. Bueno. Entonces, digamos, llega a un montón de espacios, el tema es cómo llega, ¿no? Sí, que podamos utilizar este momento y esta motivación para que se vuelva potencia, ¿no? Que se vuelva potencia y, bueno, pensarlo esto, con más desde lo singular y desde cada una cómo lo entiende. Por eso nos parecía que estaba bueno poder abrir un espacio de chat. Nos gustaría que hablen, o sea, nos gustaría también que podamos hablar. Entendemos que quizás somos muchas en esta primera charla, pero bueno, capaz al final podemos dejar un espacio y bueno, y también transmitirles esto, ¿no? Que venimos pensando en armar unos talleres que justamente, bueno, podamos hablar, ¿no? Que haya un buen espacio para el diálogo y el compartir desde cada una, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, acá queríamos compartirles esto que construimos entre nosotras, esta pseudo definición, en relación a todo esto que venimos pensando, que dice, la autonomía no nos es dada, ¿no? No nos es transmitida socialmente, sino que es un espacio a construir, a fundar, desde cada una y en conjunto con otros, con otras. Justamente por esto, por todo lo que venimos diciendo, ¿no? Que a nosotras, a las feminidades, esto no nos fue dado, no nos fue transmitido, ¿sí? Lo que tenemos es gracias a la lucha de las feministas, a las luchas políticas de muchas mujeres de todo el mundo que se pronunciaron frente a esto, y luego diversidades que se unieron sus luchas que ya venían por su parte, y bueno, y a raíz de todo eso, digamos, por hoy estamos hablando de los feminismos, ¿sí? Pero bueno, sigue siendo algo que no nos es dado, en relación a todas estas cuestiones, ¿no? Acá abajo les pusimos, ¿no? Distintas formas de autonomía que estaría bueno alcanzar, y bueno, pusimos autonomía económica, ¿sí? No nos olvidemos del fenómeno de feminización de la pobreza, ¿sí? Hoy por hoy la cantidad de gente que está bajo la línea de pobreza, digamos, de esa gente, son en su mayoría mujeres, ¿sí? Autonomía material, la posibilidad de tener un espacio propio, ¿sí? Como decía Virginia Woolf, un cuarto propio. Nada, sí, ¿no? Tener un espacio propio. Esto de tener una habitación a veces, ni siquiera es posible, ¿no? Autonomía emocional, ¿sí? Autonomía erótica, autonomía corporal sobre el cuerpo. Sí, y con respecto a la autonomía emocional, como nosotros, como nos interesa pensarlo siempre, lo emocional, bueno, ¿qué pasa, no? En esto, en cómo nos fue transmitido socialmente a las feminidades lo emocional, ¿no? Esta idea de que somos sensibles. Nosotras en la semana fuimos haciendo preguntas por Instagram, en historias, a ver qué pensaban, ¿no? Sobre las feminidades, en el sentido de qué creímos que teníamos que ser o hacer por el hecho de, entre comillas, ser mujeres. Y apareció mucho esto, ¿no? Pensamos que teníamos que estar a cuidado de otros, pensábamos que tenemos que estar siempre escuchando, bueno, siempre como a disposición, ¿no? Esto también es algo muy importante para pensar, es la construcción del ser para otros, ¿no? No ser para sí misma, sino darlo siempre todo por el resto, ¿no? Entonces, bueno, en esta autonomía emocional no es una autonomía en el sentido de que los otros y les otros no existen, sino que todo lo contrario, existen, están, pero ¿cómo se puede armar una vinculación con esos otros, esas otras, con mayor autonomía, ¿no? Sí. Justamente por esto, ¿no? Porque, como decía recién Male, en esto de ser para sí o ser para otros, que, bueno,
en lo que tiene que ver con las feminidades, digamos, nos ha tocado la parte de ser para otros más que de ser para sí. Y justamente en este darlo todo y estar pendiente de los otros, de las otras, hay algo del sí mismo que no se construye, ¿no? Que siempre necesitamos de estar ahí con una otra, con una amiga que nos dé soporte, con un otro, una pareja, una otra, una pareja. Eh, a veces es muy difícil para algunas feminidades arreglárselas sola con la vida. Y no sola de no tener afectos, de no tener vínculos, ¿no? Sí. Sino de poder tener autonomía, ¿no? De poder, y además la autonomía está muy, muy relacionada a poder elegir, ¿no? Elegir qué una quiere para su vida, para su proyecto de vida. Sí, esto lo habla mucho y le da mucha importancia a Marcela Lagarde, que es esta antropóloga que hablábamos hace un rato, de la importancia para las feminidades, para las mujeres, de poder construir este ser para sí misma, ¿no? Ella habla de que en el varón ya está construido, ¿no? Entonces, este ser para sí misma para las mujeres es una construcción que requiere mucho trabajo, ¿no? Y no es negar lo colectivo, como venimos diciendo desde el principio, todo lo contrario, de hecho ahora estamos pensando, compartiendo, pensando en conjunto, ¿no? Pero sí la importancia de construir también lo que ella llama el espacio de soledad, ¿no? Nos castigaron mucho, nos trataron de egoístas, ¿no? Cuando quisimos construir estos espacios. Entonces, también se trata de poder pensar este espacio de soledad con una como potencia y con otras, ¿no? Totalmente. Bueno, después, bueno, acá les pusimos una foto, la frase es de Silvia Federici, que es otra... Es una historiadora feminista sí. que, bueno, muchas la deben conocer, escribió La Casa de Brujas, bueno, escribió también el último... El Calibán y la Bruja. El Calibán y la Bruja, no, La Casa de Brujas. El Calibán y la Bruja, que ella en ese libro habla, bueno, cómo es el paso del feudalismo al capitalismo, ¿no? Que sucedió con la Casa de Brujas. Con las mujeres llamadas brujas, ¿no? Y a ella le interesa tomar esto del trabajo, cómo se va consolidando del paso del feudalismo al capitalismo, las mujeres dentro del hogar, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para hacer un trabajo asalariado, invisible, ¿no? En nombre del amor. Y la frase que ella acuña es: eso que llaman amor es trabajo no pago. Este es un mural que hizo otra compañera que se llama Ailén Posamay, que hace estos murales por la ciudad de Buenos Aires y en otras partes del país también, que bueno, que son imágenes de mujeres trabajando en la casa, y bueno, muy lindos por un lado, pero bueno, está muy asociado a una de estas demandas también, consignas feministas, de la segunda ola, que justamente que hicieron, o sea, el PBI estaba mal calculado, les dijeron, o sea, ustedes se equivocaron, hay toda una parte, digamos, de la riqueza que se genera que tiene que ver con nuestro trabajo en la casa, y ustedes están olvidando de esta parte, esto es trabajo, no es amor. Entonces, también fue una lucha del feminismo, ¿no? Esto de las tareas domésticas, y al día de hoy es algo que todavía está muy vigente. Un montón, muy vigente, y también con la modernidad, ¿no? Y sobre todo con la posmodernidad, muchas mujeres lograron avanzar en lo público, ¿no? Lograron tener trabajos salariados, a veces con una o doble jornada, y continúan con la tercera jornada salariada dentro del hogar, ¿no? Entonces, sí, se ganó espacio en lo público, se ganó poder acceder a un trabajo con un salario, siempre menor, pero continúa el trabajo asalariado, ¿no? El trabajo en la casa, ¿no? Eso sigue como operando ese mito de que la mujer es quien debe encargarse de un montón de cuidados dentro del hogar.
¿no? Sí, y se confunde con amor, ¿no? La mujer debería hacer esto por amor, porque algo propio de la mujer es cuidar a los otros, a las otras, ella es más amorosa, es más sensible, entonces por eso le sale naturalmente. Bueno, ya vamos a ver que no es algo natural, sino que está asociado a mitos y estereotipos, ¿no? Un poco como guiones prefijados, venimos a este mundo y un poco nos dicen qué es lo que tenemos que hacer por haber nacido de tal forma, ¿no? Ahora, en la siguiente diapositiva, les mostramos estos 3 mitos que los acuñó Ana María Fernández también, que era la psicoanalista con perspectiva de género, bueno, que queremos mucho. Y bueno, a ver, Male, ¿vos querés explicarlos? Sí, nos interesa también esto para ir tomándolo como una herramienta más, ¿no? Para pensar cómo operan algunas ideas, concepciones, mitos, ¿no? Patriarcales sobre las feminidades, ¿no? Estos 3 mitos constituyen lo que es la heteronorma, ¿no? Justamente pensada la mujer dentro del hogar, a cargo de las niñas, bueno, con el varón por fuera del hogar. No, digo, esto que Male dice la heteronorma, ¿sí? No sé si todas saben lo que es la heteronorma, digamos, es una forma de entender este guión que yo les decía recién como medio prefijado de que la sexualidad es heterosexual, y eso también es una construcción de este momento histórico. En otros momentos históricos la sexualidad, la vincularidad sexual, era de otras formas, ¿no? Y aún hoy, digo, existe la homosexualidad, ¿no? Pero, digo, es como un guión, ¿sí? Como una norma social que quien la rompe es señalado, ¿sí? Señalada. Entonces, por eso heteronorma. Claro, exacto. Y cómo operan estos mitos, digamos, para que la mujer quede encasillada en esta heteronorma. Está bueno que nos vayamos entre nosotras como capaz puliendo algunas cositas que capaz decimos, así como si se entendiera. Justamente lo que va a estar bueno de los talleres es que al poder hablar no quede en algo que vamos como diciendo y se da por entendido, sino bueno, que digamos todas estamos con nuestros recorridos sobre los feminismos o no, o hay algo que motivó a venir hoy a la charla, pero que bueno, que tenemos que entre todas ir construyendo esto que decimos, ¿no? Y bueno, estos mitos son como para pensarlos también, cómo encarcelan también mucho de la potencia para romper con estos discursos patriarcales. Uno es el mito de la mujer madre, que tiene que ver, bueno, justamente con que porque naciste con cuerpo de mujer, lo que se dice, sí o sí vas a ser madre y es la única forma de realizarte, ¿no? Si no sos madre, no te realizás en la vida. Que creemos que sigue operando, ¿no? De hecho, el aborto sigue de forma ilegal. Por otro lado, el mito de la pasividad erótica también nos parece muy importante poder empezar a mover algo de este mito, porque bueno, justamente tiene que ver con que la mujer no es dueña de su cuerpo y de su erotismo, ¿no? Según lo que se transmite patriarcalmente, siempre en una espera, ¿no? Lo vemos en las películas de Disney, en las novelas, en las canciones, en las películas, ¿no? La mujer espera y no sabe de su cuerpo, Sí, ¿no? no sabe de su sexualidad, de cómo gozar, ¿sí? Siempre espera de un otro, generalmente un otro con O, que venga a enseñarle sobre su cuerpo y sobre la sexualidad. Sí, el placer lo viene a traer el varón, ¿no? Como que te lo viene a traer en bandeja y bueno, una espera. Bueno, esto también hay que ponerlo a dialogar. Y bueno, y después también el mito del amor romántico, que tiene que ver con darlo todo en un solo vínculo, ¿no? En el vínculo de pareja, ¿no? La mujer lo da todo, se entrega completamente a ese único amor, ¿no? Y tiene un montón
de rasgos que al principio parecen románticos. Esto también lo queremos pensar mucho dentro de los talleres, con lo que es el ciclo de la violencia, ¿sí? El ciclo de la violencia de las mujeres, cuando muchas mujeres están sometidas en vínculos violentos, opera mucho el mito del amor romántico, ¿no? Es una forma en donde es difícil que salgan de esas situaciones, porque esto sigue operando muy fuerte. También por la imposibilidad de construir autonomía, ¿no? Ahí en esos casos es donde más extremo se ve esto. Y también el amor romántico, digo, es, como decía antes, esto de los guiones, ¿no? Parece ser como que es la única forma de vincularse sexoafectivamente, ¿no? Eso es lo que nos venden. De hecho, está la psique, es muy difícil romper eso, digamos, lleva un proceso, y digo, tampoco se trata de romper todo, porque a veces pareciera así, digo, chicas, si quieren seguir con parejas monogámicas, está todo bien, pero la posibilidad siempre de elegir, ¿no? Porque muchas veces no se puede elegir, no se elige, sino que se sigue este guión sin poder reflexionar sobre eso, reflexionar sobre los propios deseos, que es lo más importante. Sí. Y justamente esto a nivel histórico tiene muchísimas raíces y un desarrollo que tiene que ver con la iglesia, que tiene que ver también con que la fidelidad en fidelidad, digamos, era penada en las mujeres, ¿no? La infidelidad antes. Y hasta el día de hoy sigue siendo más permitida en un varón que en una mujer, o en una feminidad, digamos. Cómo estos mitos nos acotan las libertades, nos restringen la posibilidad de elegir en relación a nuestros deseos, ¿no? Y también marcan estos guiones que tienen que ver con estereotipos, ¿sí? Que la sociedad construye en relación a grupos culturales, etarios, étnicos, raciales, como les decíamos antes, que son rígidos, ¿no? Y son imaginarios. La sociedad construye imaginariamente estos mitos y después y nos relacionamos con esas personas reales a través de esos estereotipos muchas veces, ¿no? Y creemos que por ver a una persona migrante, entonces por ver a una mujer, entonces ¿no? Y de esa forma nos vinculamos muchas veces, ¿no? Pero porque también nos han hecho a nosotros esto, ¿no? No es que somos malos, malas, entonces hacemos esto, sino que ha primero pasado sobre nosotros mismos en nuestro desarrollo personal, en la vida, en el colegio, en la familia, y lo que tiene esto de problemático es que se rigidizan estos estereotipos, ¿sí? Y acotan las posibilidades de elegir en libertad en base a nuestros deseos, ¿sí? Estos estereotipos, digamos, se ejercen a través de sanciones, de juicios, de desvalorizaciones, ¿sí? sobre las personas. Y esto genera, bueno, justamente desvalorización, y digamos, genera que se repriman, que se anulen posibilidades de pensamientos, de prácticas, de sentimientos, ¿sí? Que tienen la potencia de ser de cada quien, ahí está la posibilidad de ser una misma, ¿no? Y estos guiones, estos estereotipos, estos mitos, recortan eso, ¿no? Recortan lo que es posible mostrar, ¿no? Y lo que es posible ser. Y dejan por fuera, ¿sí? Todo lo otro, que tiene que ver con la singularidad, con la potencia, con la creatividad, de construirse a una misma, ¿no? De construir la vida, el proyecto de vida. Bueno, y muchas veces, para colmo, esto opera de forma violenta, a través de violencias de distinto tipo, ¿no? Violencias simbólicas, pero también hay violencias físicas, hasta la muerte, ¿no? Entonces, digamos, la violencia tiene muchas etapas, digamos. La violencia llega a un punto de gravedad, pero está en las pequeñas cosas también. Pero bueno, también, a pesar de todo esto tan oscuro, a lo largo de la historia se coló también la rebeldía y la resistencia de muchas mujeres y disidencias sexogenéricas,
formas de resistencia conscientes, pero también inconscientes, ¿no? Muchas veces, y eso lo vemos mucho en nuestra profesión, digamos, que vienen las personas con una angustia que no pueden nombrar, con un síntoma, me pasa esto y no sé por qué, y bueno, y tiene que ver con esto, ¿no? Con resistencias inconscientes. Y bueno, ahí es donde reside la potencia singular de cada quien para construir su vida, y la potencia colectiva que retoman los feminismos para ir en contra de todas estas opresiones que lo único que hacen es acotarnos nuestras posibilidades de ser, ¿no? Sí. Sí, totalmente, ¿no? Como pensar un poco esto, que estos síntomas, ¿no? Estas angustias, estos malestares, es una forma de escapar, ¿no? A lo dado, ¿no? Al tener que ser. Bueno, ¿qué habla ahí en ese síntoma, en esa angustia? ¿Qué podemos hacer con eso? Para que no sea una angustia que tape, sino que sea motor y que posibilite cambios, potencias, elecciones. Así que bueno, un poco es eso lo que les queríamos transmitir hoy en este primer encuentro, en esta charla introductoria. Y bueno, invitarlas a participar de los talleres que van a dar comienzo el 24 de octubre. 24 de octubre. Lo pensamos de forma quincenal. Sí, quincenal, sí. Van a ser 5 encuentros que empiezan el 24 de octubre y el último es en diciembre. Sí, vamos a dejar de compartir acá. Sí. Bueno, ahí les mostramos una fotito de la ola verde, ¿sí? Para terminar vean. Ahí con mucha potencia. Mucho power feminista. Bueno, acá estamos. A ver, nos dijeron unas cositas. A ver. Bajo la línea de la pobreza son mujeres y niñas. Matilda. Bajo la línea de la pobreza, la mayoría son mujeres y las que están a cargo de las niñas también. Sí, totalmente. Selén dice, se siguen sumando jornadas laborales para las mujeres. Sí, y en este contexto un montón más, ¿no? En este contexto en el que estamos. Hay como mucho más para hablar sobre todo lo que tiene que ver en las feminidades, en este contexto de aislamiento, de crisis económica, ¿no? Sí. Ahí Matilda se dice que las mujeres saben cómo hacer las tareas como si fuera algo natural y no que aprenden a hacerlo. Claro, totalmente. Eso sí es transmitido, ¿no? La autonomía no, pero estos roles estereotipados sí. Acá hay otra. De Iris. Creo que si el movimiento no es interior, personal, y a su vez con impacto en lo colectivo, transformador en la lucha colectiva y solidaria, termina volviéndose una moda. Termina siendo una paradoja creernos autónomas pero atadas al consumo. Totalmente, sí. Coincidimos plenamente con esto. Es muy, muy interesante. ¿Esta la habíamos leído o no? A ver, no sé, creo que no. Tener las mismas oportunidades, eso sigue siendo... Sí, me parece que sí, ¿no? Tener las mismas oportunidades, eso sigue siendo lo que marca también las grandes diferencias, sí. Sí. Bien. Y después, no nos olvidemos del poder de la crianza. Allí hay que rever los mandatos masculinos y femeninos. Claro, sí, sí, totalmente. Totalmente. Y las crianzas compartidas, ¿no? También la importancia de esto, ¿no? Porque hay también como una objeción al feminismo que dice, bueno, pero las que terminan criando a las personas son mujeres. Y bueno, entonces veamos eso, ¿no? ¿Quiénes se están ocupando de las crianzas? ¿Y por qué? ¿Por qué pasa de esa forma? ¿Por qué también una mujer necesita reinar en algún lado, no en la casa? ¿Cómo se siente esa mujer que necesita eso, ¿no? Que necesita ejercer poder en otros, en este caso sus hijos, ¿no? Eso, bueno, son todas preguntas que son muy interesantes de hacernos y charlar sobre eso y poner a dialogar. Sí, ponerlas a dialogar y charlarlas, también para pensar, para que se pueda cambiar y modificar, ¿no? Pensar estrategias
también. Me parece que poder pensar juntas estrategias es algo importante también en la construcción de la autonomía, ¿no? Las estrategias tienen que ver con entender el contexto en el cual una está, ¿no? En dónde se encuentra, en qué familia, con qué economía. Entonces no es algo, porque si no queda en algo ideal, ¿no? La autonomía como algo a alcanzar ideal y que sin estrategia es imposible acceder. ¿No? Sí, también como un mandato, siendo ideal, otro mandato más que cumplir, que me parece que ya estamos hasta acá de mandatos. Claro. La idea... Eso también nos parecía como que estaba bueno ponerlo a hablar, ¿no? Que el feminismo no sea un mandato, ¿no? Que no sea tener que ser feminista, tener que... ¿no? Un montón de tener no que... tener una pareja que sea monogámica, no sé, un montón de cuestiones, abortar si quedas embarazada, bueno, no, se trata de poder elegir, ¿no? De cumplir como checklist todos los objetivos, ¿no? Pero una cosa es poder elegir y otra cosa es hacerlo por mandato o porque no hubo otra opción, ¿no? Sí, el tema por ejemplo, de las maternidades, ¿no? Como, bueno, poder elegir no ser madres, ¿no? Romper ese mito, y en el caso de elegirlo, bueno, ¿qué maternidad, ¿no? Quiero construir? Porque muchas veces ser madre es solo una forma, ¿no? Solo una manera, darlo todo, amar a tus hijos, fue lo mejor que te pasó en la vida, estás re contenta, ¿no? Bueno, como todo esto también desarmarlo, porque quizás la maternidad se puede también construir desde otros lados. Sí, más reales, ¿no? Más acorde al deseo. Totalmente. Bueno, vamos a ir cerrando, pero que les queríamos, antes de cerrar, contar un poco esto de los talleres que empiezan el 24, que justo vimos los mensajes y nos distrajimos. Y si nos quieren escribir alguna cosita más también, de qué les pareció, de alguna pregunta, cualquier cosa, lo que quieran, así seguimos dialogando un poquito más. Sí, pero bueno, los talleres empiezan el 24, van a ser 5 encuentros quincenales. Tenemos como cierto recorrido y esqueleto de lo que queremos hacer y las cosas que nos gustaría, los temas que nos gustaría tocar y las cosas sobre las cuales nos gustaría trabajar, pero al mismo tiempo, como queremos que sea algo vivo y que sea interactivo. Que sea interactivo, que no sea como esta charla, sino que podamos estar con todas desmuteadas y lo interesante de cuando nos pisamos, habla un poquito, bueno, no, ir escuchándonos, pero no esta cosa del Zoom de que una no quiere hablar, ¿no? Que se dé algo, una ronda... Sí, más viva me sale. Más ¿no? viva, sí. Que no sea algo así como rígido. Pero bueno, entonces, justamente, si bien tenemos este esqueleto, como les decía, este cierto recorrido, también queremos ver qué pasa y hacia dónde nos lleva todo eso, ¿no? Entonces, bueno, las invitamos a participar. La idea, como les decíamos y les dijimos, tratamos de transmitir toda esta charla, es que podamos participar, ¿sí? Que cada una pueda poner la voz, pronunciarse, que es muy importante, no callarse la boca, no sentir que no es importante lo que cada una tiene para decir o lo que cada una le pasa, o inhibida o vergonzosa porque tal no sé qué. Todas tenemos cosas importantes para decir y todo construye, porque de la realidad formamos parte todas. Entonces, todo lo que cada una pueda aportar hace a la construcción del feminismo y de nuestra realidad. Sí, y bueno, estamos emocionadas. Sí, lo que pensamos para los talleres era, bueno, también escuchar la demanda, ¿no? De quienes participan. Esto quiere decir que si bien armamos, distintos 5 encuentros diferentes, en algunos queremos abordar algunos mitos, en otros queremos abordar el tema de la violencia, pensamos dar ejercicios para que, ya que son cada 15 días,
en esos 15 días se pueda seguir elaborando algo de lo trabajado. Y también construir un espacio para que en esos 15 días se pueda seguir dialogando, ¿no? Entre ustedes también. Armar un grupo de WhatsApp, que podamos ir haciendo devoluciones. Bueno, pero que también nos parecía importante ir escuchando qué se habla en estos talleres, qué se va necesitando hablar más, ¿no? Entonces, si bien hay un esquema y hay distintos temas a tocar, si sentimos que hay un tema que necesita o es de mayor urgencia, por así decirlo, darle un poquito más de lugar y eso. Sí, les agradecemos mucho estos mensajitos muy amorosos que nos escribieron acá en el chat. Muy lindos. De verdad que hacemos esto desde el deseo y desde las ganas de transmitir lo que nos fue transmitido a nosotras y lo que podemos construir en nuestros espacios entre amigas. Y sabemos que no es para todas así, entonces es muy importante que lo puedan tomar también, ¿no? Así que es muy lindo que les haya servido, les haya gustado. Sí, sí. Y bueno, y cualquier cosa, duda, pregunta, lo que quieran, nos van escribiendo sobre los talleres, eso, que puedan preguntar y nada, y eso. Ahí está Vero. Hola, Vero. Bueno. Bueno, chicas, muchas gracias por haber participado, por haber estado ahí escuchando atentamente, así que les mandamos un beso enorme. Que tengan lindo sábado. Gracias. Y bueno, eso. Un abrazo para todas. Chau, chau.